Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica que dio su vida por defender a su pueblo. Bienvenidos a Nopal y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica que dio su vida para combatir a los españoles. Llegó en un momento difícil con las fuerzas ya disminuidas por las batallas y las enfermedades, pero sabía que no podía quedarse con los brazos cruzados y debía que defender incluso con su vida la dignidad de su pueblo. Cuauhtémoc es símbolo de valentía ante la tortura. Pasajes de su historia se han convertido en leyenda, pero muchos otros siguen siendo todo un misterio. Pero ¿te gustaría saber cómo fueron los últimos días del poderoso tlatoani mexica? Pues aquí te lo decimos. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en las cartas de relación de Hernán Cortés y de Bernal Díaz del Castillo, en la obra Historia de la conquista de México del cronista López de Gomara, el artículo La conquista de México del historiador británico Hugh Thomas, así también el artículo Los tlatoanis mexicas, la construcción de un imperio del historiador Enrique Vela y el artículo Ixcateopan y los restos de Cuauhtémoc del historiador Eduardo Matos Moctezuma. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El origen de Cuauhtémoc. Nacido alrededor de 1500, fue hijo de Ahuitzotl, octavo tlatoani mexica, y de Tlaquepatl, quien era hija de Moquihuix, el último gobernante de Tlatelolco antes de ser conquistado por los mexicas. Su nacimiento se dio en un día que coincidió con un eclipse solar, preludio que representaba un mal augurio, y por ello los sacerdotes le dieron el nombre de Cuauhtémoc. El nombre de Cuauhtémoc puede traducirse literalmente como águila que cae, que es la versión más conocida. Sin embargo, resulta más adecuado interpretarlo como águila que desciende, pero realmente lo más indicado es hacerlo como sol que desciende, pues debemos considerar que el águila es un ave asociada con el sol y es en ese sentido que se le relacionaba con los gobernantes mesoamericanos. Como todo joven de las familias principales mexicas, asistió al Calmecac, el centro de instrucciones de todos los nobles, y al cumplir los 15 años completó su educación en el Telpochcali, la escuela obligatoria en la que todos los varones aztecas recibían la formación militar. Pronto destacó como combatiente y tras alcanzar el grado de Tlacatecatl, el cual era un título más o menos equivalente al de general, lideró los ejércitos de Moctezuma en diversas campañas, lo que le valió el mando militar de Tlatelolco. Contrario a lo que se supone comúnmente, no fue gobernante de Tlatelolco, ciudad que estaba bajo el dominio de Tenochtitlan y era regida por diversos funcionarios designados por el tlatoani mexica, y Cuauhtémoc era uno de ellos. Número 2. Cuauhtémoc a la llegada de los españoles. Al momento de la llegada de los españoles a Tenochtitlan, Cuauhtémoc ya tenía el cargo de Tlacatecatl en la ciudad de Tlatelolco. Se encontraba entre los nobles mexicas que desde un principio se opusieron a los españoles y que rechazaban las políticas amistosas, así como la bienvenida que les dio el tlatoani Moctezuma a los invasores. En la conocida escena en la que Moctezuma salió a una azotea en su palacio para intentar calmar los ánimos de los mexicas que protestaban en contra de los españoles, y de acuerdo al Códice Ramírez, Cuauhtémoc le reclamó fuertemente: ¿qué es lo que dice ese bellaco de Moctezuma, mujer de los españoles? ¿Qué tal se puede llamar? Pues con ánimo mujeril se entregó a ellos de puro miedo y asegurándose nos ha puesto todos en ese trabajo. No le queremos obedecer porque ya no es nuestro rey y como hábil hombre le hemos de dar el castigo y pago. Algunas fuentes afirman incluso que de su mano salió una de las piedras que acabaron con la vida de Moctezuma. También participó en la primera línea en la expulsión de los españoles de Tenochtitlan durante la llamada Noche Triste. Número 3. Cuauhtémoc se convierte en tlatoani. Tras la caída de Moctezuma, los nobles aztecas eligieron como tlatoani a su hermano Cuitláhuac. Sin embargo, su gobierno fue muy corto, pues 80 días más tarde cayó a causa de la viruela. En busca de un líder fuerte y decidido, en septiembre de 1520 los aztecas eligieron como sucesor a Cuauhtémoc. Para reafirmar su posición, tomó como esposa a la viuda de Cuitláhuac, de Huitzilopochtli, más tarde llamada Isabel de Moctezuma. El nuevo tlatoani se preparó para defender a su capital de la contraofensiva de Cortés, que comandaba un ejército formado por 900 españoles y 150,000 aliados. Algunos historiadores refieren que tenía 20 años a su llegada al poder. Sin embargo, otros como Bernal Díaz del Castillo refieren que su edad era cercana a los 25 años. Pero cualquiera que sea el dato correcto, sobra destacar la juventud con que adquirió el más alto cargo que existía dentro de la sociedad mexica. En sus primeras acciones, Cuauhtémoc se dio a la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir
reconstruir la ciudad y fortificarla para combatir a los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra los mexicas. Ordenó hacer más profundas las acequias, izar los puentes que unían la ciudad a tierra firme y hacer acopio de armas y víveres para llenar los silos de Tenochtitlan. Envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados, disminuyendo sus contribuciones y quitándolas a algunos. Sin embargo, era mucho el resentimiento histórico que tenían en contra de los mexicas o el temor a enfrentar a los invasores, pero la respuesta de unirse para combatir a los españoles fue prácticamente nula. Los españoles regresaron un año después de haber sido expulsados y con ello venía un contingente de más de 100,000 aliados nativos, la mayoría de ellos tlaxcaltecas, históricamente enemigos de los mexicas, dando lugar a un gran número de enfrentamientos que encabezó el tlatoani Cuauhtémoc. Número 4. La caída de Tenochtitlan. A pesar de todos los preparativos llevados a cabo por Cuauhtémoc, nada impidió que los españoles pusieran sitio a Tenochtitlan y la bloquearan gracias a los bergantines que construyeron para navegar por la laguna que rodeaba la ciudad. Esto obligó a Cuauhtémoc y a los suyos a retirarse a Tlatelolco, donde padecerían hambre y sed porque no tenían que beber sino agua salada de la laguna. En poco tiempo la situación se volvió desesperada y así lo comunicó Cuauhtémoc a sus generales, pero estos resolvieron seguir con la lucha. El tlatoani les advirtió que en adelante ninguno osase demandarle paces o serían castigados. La situación era cada vez más apremiante. En la cuenca de México, Xochimilco tomó partido por Cortés y se rindieron Chalco y Texcoco. Cuauhtémoc intentó recuperar Xochimilco, por lo cual envió alrededor de 10,000 hombres en 2,000 canoas y a pesar de dar una digna batalla, al final los españoles resultaron vencedores y reafirmaron su posición con miras al asalto definitivo a Tenochtitlan. Tras duros enfrentamientos, Cortés poco a poco fue ganando posiciones ante una defensa cada vez más desgastada por la lucha, la escasez de provisiones y las enfermedades. Pese a ello, Cuauhtémoc seguía decidido a no rendirse, hasta que el 13 de agosto, cuando los españoles y sus aliados dieron un asalto final a Tlatelolco, trató de escapar en una canoa junto con su familia y algunos altos dignatarios para poder seguir la lucha en otro lugar. Sin embargo, los españoles divisaron a lo lejos la canoa en la que huía el tlatoani y le cortaron el paso con un bergantín, ante lo cual Cuauhtémoc, viendo que era mucha la fuerza de los enemigos que le amenazaban con sus ballestas y escopetas, se rindió. En su concepto, esta rendición implicaba que Tenochtitlan sería vasallo del rey de España y estaría obligado a pagarle tributo. Sin embargo, no podía imaginar que lo que estaba a punto de suceder era la desaparición del mundo en el que su pueblo había alcanzado un poder y un esplendor sin comparaciones en estas tierras. Número 5. Captura de Cuauhtémoc y su diálogo con Hernán Cortés. Según las versiones de los españoles, Cuauhtémoc fue tomado prisionero por el capitán español García Holguín cuando huía de Tlatelolco en una canoa y fue llevado ante Cortés, quien le exigió su rendición. Fue tanta la importancia que los españoles concedieron a la captura de Cuauhtémoc que existió una disputa entre García Holguín y Gonzalo de Sandoval por atribuirse el mérito de la captura, pues deseaban que ese logro se reflejara en sus escudos de armas, como lo estuvo la cabeza de Cuauhtémoc según Madariaga en el escudo del propio Cortés. Solo en las crónicas españolas se menciona el famoso pasaje en el que el tlatoani vencido pide a Cortés que le quite la vida con su puñal, pues su misión, la de luchar por su pueblo, había terminado. En opinión de Eduardo Matos, lo que Cuauhtémoc solicitó en realidad, considerando la concepción mexica al respecto, era que se le sacrificara, es decir, que su fin fuera siguiendo el ritual mexica. Cortés, ajeno a estos conceptos y confundido por los intérpretes, quienes le indicaron que lo que el tlatoani simplemente quería era que le quitaran la vida, se negó. Esto seguramente provocó desconcierto y desazón en el tlatoani, que se veía privado de lo que para él representaba al final de cuentas una obligación y un honor, entregarse como ofrenda a sus dioses. Este hecho fue descrito por el propio Hernán Cortés en su tercera carta de relación a Carlos I de España. Llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le quitase la vida. Cortés quiso tranquilizarlo y le ofreció reconocerlo como emperador a cambio de que en lo sucesivo le entregara el tributo señalado. Los mexicas reconstruirían la ciudad y seguirían con su vida, pero los hechos desmentirían enseguida aquellas palabras. Aunque Cuauhtémoc siguió siendo en teoría gobernador de Tenochtitlan, sus poderes fueron transferidos a un primo suyo más dócil, Tlacotzin. Cortés consideraba al último tlatoani un hombre bullicioso y temía que organizara un alzamiento, por lo que ordenó mantenerlo prisionero en Coyoacán, cerca de Tenochtitlan, donde él mismo residía. Número
Número 6. El tormento de Cuauhtémoc. Los conquistadores tenían la vista puesta en el oro y particularmente en el tesoro que habían dejado en Tenochtitlan tras su huida durante la noche triste. Ya al día siguiente de la caída de la capital, Cortés se reunió de nuevo con Cuauhtémoc para preguntarle dónde lo había ocultado. Sin embargo, no recibió respuesta del tlatoani. Al pasar el tiempo y no encontrar el oro prometido, los españoles cayeron en desesperación y surgieron toda clase de historias y posibles explicaciones. De acuerdo a Bernal Díaz y López de Gomara, fue el tesorero Julián de Alderete y no Cortés quien solo dio su consentimiento el que ordenó el tormento a Cuauhtémoc y a Tetlepalquetzaltzin, aliado de Tacuba. De acuerdo a estos mismos historiadores españoles y a las acusaciones hechas a Cortés en su juicio de residencia, coinciden en que fueron martirizados mojándoles los pies y las manos con aceite y quemándoselos. Según Bernal Díaz, Cuauhtémoc confesó que 4 días antes de la caída de Tenochtitlan lo echaron en la laguna, así el oro como los tiros y las escopetas que no habían tomado en la postre a Cortés, y fueron a donde señaló Guatemuz a las casas en que solía vivir, de donde los españoles sacaron de una como alberca grande de agua un sol de oro como el que nos dio Montezuma. Fuentes posteriores atribuyen a Cuauhtémoc sin respaldo alguno un estoicismo pleno mostrado en ese momento, donde se mantuvo firme y no reveló información alguna del tesoro. El libro escrito por López de Gomara refiere que el señor de Tacuba que le acompañaba le pidió permiso para hablar y terminar el tormento, a lo que Cuauhtémoc le miró con ira y lo trató con desprecio diciéndole si estaba él en algún deleite o baño. Una novela histórica escrita por Elogio Ancona en 1870 popularizó la variante ¿estoy yo acaso en un lecho de rosas? De acuerdo al historiador Hugh Thomas, tras este periodo Cuauhtémoc quedó tullido y cojeó, y las heridas de Tetlepalquetzaltzin fueron peores. El doctor Cristóbal de Ojeda fue quien curó las heridas al tlatoani. Años más tarde, el médico declaró durante el juicio de residencia de Cortés que en el incidente se dio tormento a Cuauhtémoc, quemándole los pies y las manos, lo que desmiente la versión que solo fueron los pies. Número 7. El fin de Cuauhtémoc ordenado por Cortés. En octubre de 1524, Cortés salió de Tenochtitlan en dirección a las Cibueras en la actual Honduras para reprimir la rebelión de otro conquistador, Cristóbal de Olid. Decidió llevar consigo a Cuauhtémoc y al señor de Tlacopan, pues creía que si los dejaba en México podían levantar a los mexicas. Tras un año de viaje, un tal Mexicalcingo supuestamente contó a Cortés que Cuauhtémoc se quejaba de que estaban desposeídos de sus tierras y señoríos y mandaban los españoles y que le parecía buen remedio acabar con Cortés y a los que con él iban. Bernal Díaz asegura que Cuauhtémoc confesó su participación en la plática en que se habló de ello, pero sostuvo que no había partido de él la idea y que no se había acordado cuándo se efectuaría el levantamiento. Historiadores como Fernando de Alba y Diego López de Cogolludo avalan la existencia de la conspiración. Tras esto, Cortés, sin haber más probanzas, los mandó a ahorcar, y fue esta medida que les dieron muy injustamente dada y pareció mal a todos. Sentenció Díaz del Castillo. Ya en la horca señala Díaz del Castillo: y cuando le ahorcaban, dijo Guantemuz: oh Malinche, Díaz hacía que yo tenía entendido que este fin me habías de dar, y había conocido tus falsas palabras, porque me acabas sin justicia. Dios te la demande, pues yo no me la di cuando a ti me entregué en mi Ciudad de México. El señor de Tacuba dijo que daba bien empleado su fin por fallecer junto con su señor Cuauhtémoc. No se tiene certeza ni del sitio ni de la fecha exacta de cuando perdió la vida Cuauhtémoc. Los dos testigos presenciales de los hechos que dejaron testimonios escritos, Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, no precisaron ambos datos, aunque algunos historiadores aseguran que fue en Inzamcanac, en Campeche. Número 8. Los supuestos restos de Cuauhtémoc que fueron encontrados. En 1949 se dio a conocer a nivel nacional la noticia de que en el pueblo de Ixcatehuapan, Guerrero, se habían encontrado los restos óseos del emperador Cuauhtémoc. Sin embargo, resultó ser una más de las mentiras de algunos políticos que pretenden cambiar la historia para sacar algún beneficio. El historiador Eduardo Matos dejó claro que los huesos encontrados en Guerrero no pertenecen al afamado tlatoani y nos enseña que tal idea se sostuvo porque así convenía a los gobernantes en turno. En el lugar se encontraron osamentas, un cráneo y una placa de cobre que supuestamente pertenecieron al tlatoani. No obstante, estudios médicos y de otro tipo dieron por resultado que los huesos pertenecían a por lo menos 8 personas, que el cráneo era femenino y que al parecer se trataba de un fraude. Sin embargo, no se necesita la presencia física de huesos o de otros elementos. Lo que representa Cuauhtémoc para el pueblo de México pervive por sí mismo. Sus palabras y recuerdo perduran en el tiempo.
Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios sobre qué otros personajes de la época prehispánica te gustaría que habláramos en un próximo video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La historia secreta de Lázaro Cárdenas después de que dejó la presidencia. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los últimos años de uno de los presidentes más queridos de la historia, Lázaro Cárdenas, quien se hiciera famoso por la nacionalización de las petroleras del país. Sin embargo, a pesar de que se conoce el legado que nos dejó como presidente, para casi todos los mexicanos resulta desconocido lo que hizo después de terminar su sexenio. Por ejemplo, ¿sabías que pasó gran parte